todas, a continuación se le realizará al compañero Weimar Gómez una pequeña entrevista respecto a su práctica y experiencia sobre la evaluación. Él en la actualidad es tutor del SENA y tiene la experiencia de haber trabajado en otras instituciones educativas. Además, ha demostrado ser un docente ejemplar, todo un ejemplo a seguir, dado el compromiso y empeño que le imprime a su quehacer pedagógico. Hola, Weimar, muchas gracias por tu colaboración y bienvenido. Sí, antes que todo, pues me siento muy honrado por la invitación, la verdad, gracias por la invitación. Y es un honor para mí, pues, que poder aportarte en este, digamos, interés, en este caso que nos ocupa, que es la evaluación. Bueno, sí, como tú lo decías, llevo unos 18 años como docente, algo así, un poquito más. He sido docente de colegios, bueno, de instituciones educativas, colegios privados y colegios públicos también. Fui coordinador académico en un colegio privado también durante un tiempo. Luego trabajé en una caja de compensación también en la parte educativa, liderando la parte del equipo pedagógico de ahí. Y ahora soy instructor del SENA hace 6 años. Con respecto a la evaluación, hay unos cambios muy interesantes. Sí, bueno, Weimar, entonces antes quiero hacerte un intro sobre cómo varios autores en la evaluación. Según Robert Stake 2006, dice que todo ser humano nace siendo evaluador y que es nuestra actividad como docentes, pues según Nicolás Martínez, Alicia Cabello y Rosa Herbaz 2012, es necesario ser un buen evaluador, cuya principal función sea desarrollar estrategias necesarias para conocer efectivamente lo que se evalúa, orientándonos hacia la calidad, es decir, hacia lo bueno, hacia lo útil. La evaluación tiene un propósito y se adecua al objetivo a conseguir durante el proceso. Entonces, dicho esto, Weimar, ¿cómo evalúas? Bueno, yo creo que ese asunto de la evaluación, antes de uno determinar cómo evalúa, es importante determinar qué se entiende por evaluación. Porque uno evalúa de acuerdo a lo que entiende por ello. Y bueno, hay unos cambios interesantes a partir de que ingresé al SENA. Y es que el proceso evaluativo es muy consciente, ya se hace bastante consciente. Y lo digo muy consciente porque en las instituciones educativas en las que estuve y durante todo el tiempo que estuve como docente de colegios y de colegios públicos y privados, notaba que a veces había una cierta inconsciencia en el asunto evaluativo. Lo digo porque en el SENA hay bastante conciencia al respecto de la evaluación. Y esa evaluación, para definir cómo se evalúa, hay que entender que en el SENA se evalúa a partir de la formación profesional integral. Es decir, la FPI en el SENA es la formación profesional integral que engloba todo lo que es la formación en el SENA. Todo lo que es la formación en el SENA tiene que ver con formación profesional integral. Eso es lo primero. Y lo segundo, con una idea, un estilo de formación que tiene el SENA, que es formación profesional para el trabajo, formación para el trabajo, una institución para el trabajo. En ese sentido, esos dos conceptos o esos dos referentes, la formación profesional integral y formación para el trabajo, determinan también la manera como se evalúa. ¿Ya? Entonces, ahí vendría la respuesta a la pregunta. Teniendo en cuenta que la formación profesional integral es una formación por competencias en el SENA, en las instituciones educativas normalmente también se decía que era formación por competencias, pero por ejemplo, yo iba a dar una capacitación a unos docentes sobre evaluación por competencias. Es muy complejo hacer evaluación por competencias si no se enseña por competencias. Entonces, ¿qué pasaba en las instituciones educativas? Se iba a evaluar por competencias, pero no había enseñanza por competencias. Entonces, en la formulación de las pruebas saber, por ejemplo, yo les enseñaba cómo se armaba una prueba saber, pero no se evidenciaba ahí lo que ellos hacían. Ellos creían que una prueba de selección múltiple era ya una evaluación por competencias, y no necesariamente. Y no necesariamente. Así. Entonces, yo les enseñaba cómo se arma una evaluación por competencias, teniendo en cuenta esos referentes. Entonces, ¿cómo se hace en el SENA? ¿Cómo se evalúa en el SENA? En el SENA hay unos referentes, bueno, por lo menos unos conceptos claves acerca de cómo evaluar.
Y entonces el SENA nos dice que la evaluación por competencias debe buscar ese fundamento, la evaluación de conocimientos, la evaluación de actitudes y la evaluación de habilidades. Hay que buscar esas tres formas: ¿ya? Evaluación de conocimientos, evaluación de actitudes, evaluación de habilidades. Habilidades. Entonces, en el SENA hay tres tipos de evidencias para evaluar, digámoslo así, lo cualitativo. En el SENA también se usa la evaluación cuantitativa, pero no le dan tanto énfasis a la evaluación cuantitativa. La verdad, no nos interesa tanto la evaluación cuantitativa. Se da como un referente, ¿cierto? Para que el aprendiz vaya mirando, pues, como un nivel. Y de hecho, en la plataforma Territorio, que es la plataforma oficial del SENA, donde se cuelgan, pues, digamos, además de Sofía Cruz, en la plataforma Territorio, donde está todo lo que se evidencia, o las evidencias de aprendizaje, digámoslo así. Allí hay una forma de hacer el estándar, de ubicar lo cuantitativo, pero no es lo preponderante, no es lo cuantitativo, sino un asunto de la evaluación formativa, que sería tres tipos: evaluación de evidencias, en el SENA se llaman evidencias, la evaluación se llama evaluación por evidencias. Las evidencias son evidencias de conocimiento, evidencias de desempeño y evidencias de producto. Al aprendiz le enseñamos, y de hecho a los instructores, cuando le damos formación, cuando entra el instructor a la formación, le enseñamos cómo se evalúa la evaluación, cómo se hace la evaluación por competencias, por evidencias, y le mostramos cuál es la diferencia entre una evidencia de desempeño, una evidencia de conocimiento y una evidencia de producto. ¿Por qué ello? Porque es formación profesional integral y además formación para el trabajo. Es bastante interesante porque realmente eso es lo que le da como que una, digamos que un plus muy particular a lo que es la enseñanza en el SENA. Claro. Y de hecho, teniendo en cuenta ese asunto, claro, se aplican técnicas y les enseñamos a los instructores y a los aprendices a utilizar las técnicas. Entonces, técnicas, por ejemplo, como el estudio de caso, técnicas como la técnica de observación también la usamos y se usa, ¿cierto? Y hay unas rúbricas para aplicarla, por ejemplo, una evidencia de observación, una técnica de observación, ¿ya? Bueno, hay también, por ejemplo, la construcción del portafolio, que sería una evidencia de producto, y esa es una forma también de hacer evaluación, ¿cierto? Técnicas de simulación, por ejemplo, técnicas de creación de mapas, también es otra forma, un recurso para hacer evaluación. Técnicas de entrevista, también lo hacemos, ¿ya? Bueno, el instructor en el SENA tiene un pool de formas de evaluar y lo hacemos conscientes de que todas ellas son válidas, ¿ya? Dependiendo del resultado de aprendizaje que se esté trabajando en el momento. Listo. O sea, de alguna manera, pues integran lo que es la evaluación formativa a lo que es de pronto ya un poquito la diagnóstica, con instrumentos de diagnóstica y un poquito con instrumentos acá de sumativa, pero tú me dices que allá más que todo es cualitativo, es decir, miran con las cualidades, el desempeño en sí del estudiante. Porque es precisamente eso, porque esa evaluación, pues, le hacemos énfasis a la evaluación de desempeño fuertemente, ¿ya? Así es. Claro que hay también evaluación diagnóstica. De hecho, hacemos dos cosas cuando el aprendiz entra a la formación. Se hace evaluación de saberes previos, siempre se hace. Y también hay evaluación, en esa evaluación de saberes previos hay validación de saberes previos. Entonces, por ejemplo, un aprendiz que venga, que ya haya hecho una técnica o una tecnología en otra parte, cuando él llega al SENA, él puede decir, mire, yo tengo conocimientos y buenos desempeños en tal cosa. Por ejemplo, en talento humano. Yo sé hacer entrevistas, sé hacer un test, sé pagar nómina. Entonces, el SENA lo que hace es, le evalúa esos conocimientos previos y cuando entra en la formación no tiene que ver eso, porque ya los tiene. Entonces, claro, se los homologa de alguna manera. Sí, entonces hay homologación de saberes. Sí. Al aprendiz, entonces, en ese sentido, no tendría que ir a toda la formación que le está indicando ese resultado de aprendizaje o esa competencia, sino que el SENA ya le evaluó unos saberes que tiene previos y por ende el SENA le dice, ve, ya lo sabes hacer, tienes que venir a si él lo quiere hacer no hay problema, pero si ya no sabe.
Pues es también como ayudarlo en su tiempo y en la inversión de su tiempo. Claro. Es validando también que ya tenemos otro recorrido. Es decir, ¿por qué hay todavía universidades o por qué hay todavía institutos que se olvidan de lo que el aprendiz sabe, de lo que tiene el recorrido? Por ejemplo, tenemos aprendices que han aprendido cosas de manera muy empírica, ¿cierto? Y entonces cuando vamos a evaluarlos, entonces decimos, vení, esos saberes empíricos son válidos, porque los aprendió a través de la experiencia y lo hace bien. Entonces, venga, miremos en qué sentido tiene un buen nivel de acuerdo al estándar que el SENA le tiene o de acuerdo a lo que el Ministerio de Trabajo, de acuerdo con lo que el Ministerio de Trabajo dicta para ese tipo de profesión. Entonces, si ya lo tiene, ¿para qué lo vamos a poner a que estudie otra vez, sabiendo que ya tiene esos requerimientos básicos? Claro. Entonces, esa evaluación diagnóstica también nace. Es fundamental, realmente no se puede desconocer. Weimar, ¿por qué evalúan de esa manera? Yo creo que ya nos lo has dicho dentro de toda la conversación, pero bueno. Yo creo que esa era la primera pregunta, o sea, evaluamos de esa manera porque precisamente el SENA está marcado en esos dos fundamentos. En esos cursos, ¿cierto? Busca sí, la formación profesional integral y la formación integral para el trabajo. Entonces, lo que son conocimientos, actitudes y habilidades. Perfecto. Amigo mío, ¿cuál es tu actitud frente a la evaluación? La actitud de Weimar frente a la evaluación en su entorno, en su experiencia. Mire, no podemos desconocer que en el asunto docente, en todo el trabajo docente, hay tres aspectos claves que son la trilogía normal que conocemos, y es uno es la docencia, el otro es el aprendizaje y el otro es la evaluación. ¿Cierto? Así es. Son tres aspectos determinantes, pues, como el hecho práctico, ¿cierto? El hecho didáctico, el hecho del aprendizaje y el hecho evaluativo. Entonces, la actitud, diría yo, mía ante la evaluación es que es un asunto bastante necesario, pero es un asunto que debe ser, yo creo mucho, y si me has escuchado de pronto en la formación, en los distintos debates, conversatorios que hemos tenido, creo bastante en el aprendizaje autónomo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, desarrollé un método que se llama el método ASAC, ¿cierto? El método ASAC significa aprendizaje significativo, autónomo y consciente, en donde el aprendiz, enseñarle al aprendiz no solamente que sea consciente acerca de su aprendizaje autónomo, sino también que sea consciente de la actitud de la evaluación y que él mismo evalúe si en realidad está cumpliendo o está llegando al desempeño. Eso permite que la actitud mía hacia la evaluación sea una actitud de mucha apertura. ¿En qué sentido? Si yo le propongo una técnica, un método, una forma al aprendiz para evaluarlo y él me dice, instructor, ¿puedo hacerlo de esta otra forma? Y llega a lo mismo, yo le digo, excelente, válido. Por ejemplo, les sorprendió mucho a los aprendices que yo, en vez de hacerles la evaluación, les dijera, ustedes la van a crear. En este caso, ¿qué es? No voy a evaluar de la respuesta que des a una pregunta que yo formule, sino que usted va a crear una pregunta y voy a evaluar la manera de crear una pregunta que también para mí es un indicio de cómo comprendiste el tema, de cómo comprendiste el resultado de aprendizaje, o cómo estás llegando al resultado de aprendizaje. Entonces, la actitud hacia la evaluación tiene que ser siempre de nosotros los docentes, una actitud de apertura, que se acomode al aprendiz, porque si el aprendiz dice, venga, puedo mostrar mi evidencia desde otro punto de vista, hágale, porque si llega al mismo resultado, excelente. No, es que me lo tenés que hacer a través de una exposición. No, es que me lo tenés que hacer a través de un examen. Digamos que en ese caso es no coartar, digamos que la actitud de proposición, lo propositivo en el estudiante que le permita llegar a esos mismos resultados, pero a través de un método diferente o de una actividad diferente. Hay tres conceptos claves que sirven en el asunto del aprendizaje autónomo. Y el primer concepto clave en el aprendizaje autónomo es la metacognición. Y recuerde que la metacognición es la capacidad que tiene el individuo de revisar, de evaluar sus conocimientos, de evaluar sus habilidades, sus propias habilidades. Entonces, si desde el aprendizaje autónomo le enseñamos a los aprendices, a los estudiantes, evalúe, usted cómo se está viendo. ¿Qué sucede en los colegios? Cuando uno le decía al estudiante, ¿usted cuándo se pone? ¿Cuánto se pone? Que era la autoevaluación. La autoevaluación. ¿Cuánto se pone? En el primer periodo él decía,
profe, yo me pongo, y el que era muy malo, si se ponía 5, todos decían, pues, ¿cómo? Incluso el docente decía, no, yo no te voy a poner eso. ¿Para qué pregunta entonces? ¿Para qué pregunta? Pero, ¿cuál es el asunto? Él se ponía, en el primer periodo, por decir algo, se ponía 3,5, y en el segundo periodo, él se ponía otra vez 3,5, y en el tercero, otra vez 3,5. Yo le decía, venga, usted no ha mejorado en el proceso para hacerlo consciente de eso. Venga, es que ¿cómo ha mejorado usted en el proceso de manera, digamos, Progresiva, gradual. Esa es la evaluación. La evaluación tiene que ser un asunto progresivo. Entonces, una actitud hacia la evaluación, además de la apertura, es enseñarle al aprendiz que esto es un asunto gradual, que la evaluación va alcanzando grados, y que usted mismo digamos, como el sujeto del aprendizaje diga, a ver, que soy mejor que el periodo anterior. Exacto. Un deportista le enseñan eso, piensa su propia marca. Entonces, creo yo que la actitud de los docentes debería ser, hey, ¿cómo estás progresando de un periodo al otro? ¿Cómo estás progresando de un nivel o de un semestre al otro, o de un trimestre al otro? En el SENA, como la formación es por proyectos también, esa es otra parte de la formación del SENA, formación por proyectos, entonces tiene fases. En la fase 1 se le enseña al aprendiz, estas son las competencias y los resultados de aprendizaje de la fase 1, pero evidencie cómo pasa usted a la fase 2. Entonces, la actitud tiene que ser la actitud de mostrarle al aprendiz, al estudiante, que se puede progresar evaluativamente. Claro, totalmente de acuerdo, Weimar. Weimar, ¿usas la tecnología en dicha evaluación? Desde el año pasado, creo que se hace obligatorio. Se usaba antes, yo la usaba, pero no lo hacía con tanto énfasis. Como le hacíamos tanto énfasis a la presencialidad y que estuviera ahí el aprendiz, entonces no utilizábamos tanta tecnología. Sí lo hacíamos, pero no de una manera tan determinante. Desde el año pasado y por este asunto de la pandemia se hizo más necesario, incluso se crearon más herramientas con las cuales utilizar la tecnología. Entonces utilizamos cosas como Kahoot, por ejemplo, o Quizzes, ¿cierto? Ayuda a ello, pero no solamente para acceder a exámenes, claro, utilizar las distintas herramientas con las cuales puedo hacer observación, puedo hacer estudio de caso, puedo hacer, por ejemplo, la construcción de un documento conjunto en donde estoy evaluando desempeño. Entonces también utilizar una herramienta de Google para el documento conjunto. Entonces también allí hay unos parámetros. ¿Cuál es el asunto aquí? Que las rúbricas de evaluación también son un instrumento que se usa, entonces es clave entregarle al aprendiz una rúbrica que la podemos hacer en internet. Entonces yo puedo enviarle la rúbrica para que ellos evidencien cuál es ese asunto que voy a utilizar. Incluso a algunos aprendices les puse a hacer su propia rúbrica. Y bueno, este es el resultado de aprendizaje. Ahora cree la rúbrica. Y salieron unas cosas increíbles. Unas cosas que uno dice, voy a usar esa rúbrica. De hecho, les dije, la mejor rúbrica la voy a usar para evaluarlos. Entonces, algunos crearon, obviamente hubo que ajustar cositas. Les enseñé, obviamente, cómo se hace una rúbrica, cuál es la característica de una lista, cuál es la diferencia entre una rúbrica y una lista de chequeo. Y desde allí, entonces, usamos en la web, utilizar unos recursos para trabajar esa rúbrica y esa lista de chequeo. Entonces, sí, claro, hoy se hace obligatorio utilizar eso. Me parece interesante ese ejemplo que da, porque creo que también no solamente le enseñas a los estudiantes a hacer su propia forma de evaluación, o sea, los criterios con los cuales van a ser evaluados, sino que valoras el trabajo que ellos hacen. Digamos que en ese proceso formativo es valorar también sus propuestas. Muy bien. Es que mira, Daisy, en ese sentido, me parece que ello ayuda bastante a que el aprendiz se apropie de su proceso de aprendizaje y diga, instructor, mire, por ejemplo, cuando les puse el método ASAC, uno de ellos, el método ASAC tiene varias partes. En una de estas partes, un aprendiz me dijo, profe, definitivamente no estoy alcanzando el resultado de aprendizaje. Cuando iba en la mitad del método, no estoy alcanzando el resultado de aprendizaje. La conciencia de lo que tenía que hacer. Y ya claro. Por eso le dije yo, estás alcanzando. Ya con eso
estás alcanzando lo que quieres. Porque el método le hizo consciente. Dijo, profe, yo a veces digo cosas que no son. Y en lo que me estás diciendo que evidencio que no, yo no voy a entregar algo que en realidad no estoy apropiado de ello. Excelente. Ahí salvó la construcción del método ASAT. ¿Cierto? Entonces, claro, creo yo que entregarle al aprendiz, y es más, validar y reconocer que eso lo hizo bien. Por ejemplo, cuando les dije, la mejor rúbrica la voy a usar para evaluar a todos. Entonces, era el orgullo de decir, mire, es la mía la que, claro, con la cual lo están evaluando. Entonces, eso ayuda a que la aprendiz diga, me están valorando lo que... Claro. Weimar, ¿cómo utilizas la tecnología? Y si no la utilizas, ¿por qué no lo haces? Ya vimos que a partir del año pasado, pues tú dijiste, nos vimos en la necesidad de usar la tecnología. Además, porque le permite al estudiante explorar nuevas herramientas y pues abrir como a las nuevas formas educativas que se están abriendo en la modernidad, ¿cierto? Sí, vea, la tecnología en ese caso, como lo decía ahorita decía unas cositas sobre eso. La tecnología se usa de acuerdo con la evidencia que usted quiera obtener. Claro. En el SENA, el año pasado, les entregamos a los instructores, hicimos un congreso con ellos, un seminario con ellos, en donde les mostramos 35 formas que habíamos seleccionado para aplicarlas en los momentos formativos. En el SENA no llamamos clases, sino formación. En el SENA no decimos damos clases, sino hacemos formación. Entonces, distintas herramientas para utilizarlas en el momento formativo, pero les hacemos énfasis en que la herramienta debe ser usada de acuerdo con la evidencia de las tres que tenemos que conté, de acuerdo con las tres evidencias. Entonces, por ejemplo, si vos vas a utilizar una evidencia, si vas a aplicar una evidencia de conocimiento, puedes utilizar Kahoot o puedes utilizar quizzes. En cambio, si yo voy a crear una evidencia de producto, entonces, ¿qué me sirve a mí para crear un producto y determinado producto, ¿cierto? Entonces yo, bueno, voy a utilizar Padlet, por ejemplo, si quiero hacer o un Geniali, si quiero hacer una infografía. Pues, entonces, mira, de acuerdo con la evidencia de la utilización de la herramienta. Lo importante es que el instructor y el aprendiz sepan para qué son cada una. Entonces, en mi caso, tengo muy en cuenta en la guía, nosotros tenemos guías de aprendizaje. En la guía de aprendizaje determinar cuál es la evidencia y cuál es la herramienta que me va a servir para evaluar la evidencia. Claro. Si yo voy a hacer un pareamiento, ¿cuáles de las herramientas puedo usar que me sirva? Por ejemplo, en Geniali por allá encontré unos asuntos que me sirven para hacer un pareamiento. Entonces, se vuelve una... ¿Qué permite ello? Que mientras se está jugando, por ejemplo, yo puedo estar evaluando. Yo utilizo, por ejemplo, gamificación. Claro, entonces, ¿cómo a través de la gamificación puedo utilizar con ellos un estudio de caso? Un estudio de caso y usar la gamificación para ello, de tal forma que eso me permita observar asuntos, observar desempeños, observar, bueno, determinados asuntos. Entonces, reitero, ahí somos enfáticos. De acuerdo con el tipo de evidencia, es el tipo de tecnología que podemos usar. Listo, Weimar. Me parece súper, muy esclarecedoras tus palabras. Te agradezco muchísimo el que me hayas regalado un poquito de tu tiempo para colaborarme con esta actividad. La verdad, no me equivoqué. He aprendido muchísimo contigo hoy y espero seguir haciendo. Te felicito por esa gran labor que haces, por ese maestro que eres. Reitero, eres un gran ejemplo a seguir. Me pareces una persona muy comprometida y muy inteligente. Y la verdad es que mil gracias por colaborarme con esto y por ilustrarme tanto. Sino a vos, y me siento, como te decía ahorita, muy honrado pues, de que me has pedido esto, pero bueno, muy bien. De todas maneras, insisto en lo que nos podamos colaborar en la maestría. Claro, hay que hacerlo. Es que hay un montón de asuntos que hay que atender, pero si nos podemos colaborar. Espero pues que esto haya sido esclarecedor y llene como el interés de lo que quería. Bueno, mil gracias. Me alegra mucho verte, pues, y conocernos.
ya más porque no nos habíamos visto bien, pero bueno. Gracias, de verdad que gracias, 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 y desde acá un abrazo de luz. Un abrazo, muy amable. Bueno, estás muy bien, feliz día, buen fin de semana. Igual.